Se conoce como miedo al estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación de eventual peligro. Esta es una de las tantas palabras que se viene a la mente cuando se piensa en la peste negra, un periodo plagado por dicha sensación, acompañada de desesperanza y muerte. Esta última en especial es la palabra que más resonaba en la cabeza de aquellos que, horrorizados, presenciaban el infierno que estaban viviendo. Imagínate si la mitad de la gente de tu ciudad, o incluso de todo tu país, fuera eliminada. Puede sonar como algo salido de una película de terror, pero fue lo que realmente sucedió en el siglo XIV durante un brote de la enfermedad conocida como la peste negra. Difundida desde China a través de Asia, Oriente Medio, África y Europa, la epidemia devastadora destruyó un quinto de la población mundial, matando a casi el 50% de los europeos en solo 4 años. Una de las cosas más fascinantes y desconcertantes de la peste negra es que la enfermedad en sí no era un fenómeno nuevo, sino que había afectado a los seres humanos durante siglos. Análisis del ADN de muestras de hueso y de los dientes de este periodo, así como de una epidemia anterior conocida como la peste de Justiniano en 541 después de Cristo, han revelado que ambas epidemias fueron causadas por la Yersinia pestis, la misma bacteria que causa la peste bubónica en la actualidad. Lo que esto significa es que la misma enfermedad causada por el mismo patógeno puede comportarse y extenderse de una manera muy diferente a lo largo de la historia, incluso antes del uso de antibióticos. Los brotes mortíferos en los tiempos modernos, tales como los que se produjeron a principios del siglo XX en la India, mataron no más del 3% de la población. Casos modernos de plaga también tienden a permanecer localizados o viajar lentamente a medida que se propagan por las pulgas de roedores. Pero la peste negra medieval, que se extendió como la pólvora, fue transmitida por las pulgas de las ratas, las cuales abundaban en la ciudad, y cuando una persona ya padecía la peste, se le era transmitida a otra directamente. La bacteria rondaba los hogares durante un periodo de entre 16 y 23 días antes de que se manifestaran los primeros síntomas de la enfermedad. Transcurrían entre 3 y 5 días más hasta que se produjera la muerte. La enfermedad se manifestaba en las ingles, axilas o cuello, con la inflamación de alguno de los nódulos del sistema linfático, acompañada de supuraciones y fiebres altas que provocaban en los enfermos escalofríos y delirios. El ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón, de donde proviene el término peste bubónica. La forma de la enfermedad más corriente era la peste bubónica primaria, pero había otras variantes. La peste septicémica, en la cual el contagio pasaba a la sangre, lo que se manifestaba en forma de visibles manchas oscuras en la piel, de ahí el nombre peste negra que recibió la epidemia, y la peste neumónica, que afectaba el aparato respiratorio y provocaba una tos ruidosa que podía dar lugar al contagio a través del aire. La peste septicémica y la neumónica no dejaban superviviente alguno. Una de las grandes cuestiones que se plantean es la velocidad de propagación de la peste negra. Algunos historiadores proponen que la modalidad mayoritaria fue la peste neumónica o pulmonar, y que su transmisión a través del aire hizo que el contagio fuera muy rápido. Sin embargo, cuando se afectan los pulmones y la sangre, la muerte se producía de forma segura y en un plazo de horas, de un día como máximo, y a menudo antes de que se desarrollara la tos, que era el vehículo de transmisión. Por lo tanto, dada la rápida muerte de los portadores de la enfermedad, el contagio por esta vía solo podía producirse en un tiempo muy breve y su expansión sería más lenta. Durante este periodo surgieron varias explicaciones, desde la influencia de los astros sobre el orden natural, el castigo divino de Dios o incluso vapores insalubres. En una sociedad donde predominaba la doctrina de la Iglesia cristiana, una de las primeras acciones fue buscar respuestas en ella. Así que rezar era una opción aceptable, además de reunirse en las iglesias, lo que obviamente, lejos de frenar la peste, la propagaba hasta el punto en el que los mismos sacerdotes perdían la vida,
y con el tiempo las capillas se encontraron vacías debido a que la gente sucumbía ante la peste. Por otro lado, la conclusión de que este era un castigo de Dios llevó a muchos hombres a autoflagelarse para calmar la ira de Dios, pero estas no fueron las únicas medidas. Los doctores de la época solían realizar prácticas como la sangría con sanguijuelas, que supuestamente servirían para restaurar el equilibrio corporal de un paciente. Aún estaban muy lejos de la cura. Vendrían también con esto una serie de prácticas y supuestas curas a veces proporcionadas por los médicos de la peste o por el saber popular de alguna de estas. Cada una era más extraña que la otra, desde ingerir polvo de esmeraldas, remedios a base de cuerno de unicornio, frotación con pollos, aromaterapia, etc. Sin embargo, ¿qué es lo que se hizo realmente que pudo ayudar en esta peste? Un ejemplo de esto fueron las diferentes medidas estrictas en cuanto al desplazamiento de las personas en la ciudad de Pistoia, en Italia. Se llegó a promulgar reglamentos para tratar de alejar la peste a toda costa. Por ejemplo, a nadie se le permitía viajar a una zona infectada, y si aún así lo hacían, estas personas no podían regresar más. Se empezó también a regular las importaciones, y entre otras medidas. Sin embargo, la ciudad finalmente terminaría sucumbiendo a la peste, por lo que por el sentido común se empezó a aislar a los infectados y destinar lugares de entierro fuera de la ciudad. Por otra parte, en Venecia se tomaría en un primer momento la decisión de rechazar la llegada de los barcos por temor a la peste. Un año después, en 1348, estas medidas llevarían a que Venecia se convirtiera en la primera ciudad en cerrar sus puertos a los barcos entrantes, y solo se admitía a aquellas personas que pasaban 30 días en aislamiento. Más tarde este número aumentaría a 40, que eso daría como resultado el término cuarentena, una medida que sería seguida por otras ciudades posteriormente. El objetivo de dichas medidas preventivas era crear conciencia en las personas para que éstas evitaran acercarse a las áreas donde había peste zoonótica activa, y que tomaran precauciones contra las picaduras de las pulgas y el manejo de los cadáveres provocados por la peste. Las personas debían evitar la exposición a aquellos que habían sido infectados por la peste. Y dado que las comparaciones genéticas de la antigua y la moderna cepa de Yersinia pestis no han revelado ninguna diferencia funcional genética significativa, la clave del por qué el brote anterior fue mucho más letal no debe estar en el parásito, sino en el anfitrión. Por cerca de 300 años, durante la Alta Edad Media, un clima más cálido y mejoras agrícolas habían llevado a un crecimiento explosivo de la población en toda Europa. Pero con tantas nuevas bocas que alimentar, el final del periodo de calentamiento significó un desastre. Las altas tasas de fertilidad combinadas con la cosecha reducida significaron que el suelo ya no podía sostener a su población, mientras que la abundante oferta de mano de obra mantenía bajos los salarios. Como resultado, la mayoría de los europeos en el siglo XIV experimentaron una disminución constante del nivel de vida, marcada por el hambre, la pobreza y una mala salud, dejándolos vulnerables a la infección. Y de hecho, los restos óseos de víctimas de la peste negra encontrados en Londres muestran signos reveladores de desnutrición y enfermedades previas. La destrucción causada por la peste negra cambió la humanidad en dos aspectos importantes. A nivel social, la rápida pérdida de población dio lugar a cambios importantes en las condiciones económicas de Europa. Con más comida para todos, así como más tierras y mejores salarios para los agricultores y trabajadores que sobrevivieron, la gente empezó a comer mejor y vivir más tiempo, como lo muestran los estudios de los cementerios de Londres. Niveles de vida más altos también trajeron un aumento en la movilidad social, debilitando el feudalismo y finalmente conduciendo a reformas políticas. Pero la plaga también tuvo un impacto biológico importante. La repentina muerte de muchas de las personas más frágiles y vulnerables dejó una población con una reserva genética significativamente diferente. Y debido a que tales mutaciones confieren a menudo inmunidad a múltiples patógenos que actúan de manera similar, la investigación para descubrir las consecuencias genéticas de la peste negra tiene el potencial de ser muy beneficiosa.
Hoy en día la peste bubónica sigue matando unos cuantos miles de personas en el mundo cada año. Aprender más acerca de las causas y efectos de la peste negra es importante, no solo para la comprensión de cómo nuestro mundo ha sido moldeado en el pasado, también puede ayudar a salvarnos de una pesadilla similar en el futuro.